Ok, perfecto. Pues vamos a empezar esta noche con este tema que nos tiene a todos los papás sumamente consternados, donde nuestros hijos están constantemente intentando conectarse con el mundo que los rodea a través de los videojuegos, a través de la computadora, a través de las redes sociales. Y como padres estamos desesperados porque lo que sucede es que durante el día están teniendo mucho contacto con redes sociales en base a temas escolares, en base a obligaciones, en diferentes plataformas escolares. Y resulta que en la mañana no se quieren conectar y llega la tarde y no quieren desconectarse, ¿no? Y entonces lo que vamos a estar viendo constantemente es una pelea todo el tiempo de esta situación que están viviendo nuestros hijos en base a estar perdiendo muchas horas de actividad y muchas horas de contacto o de estímulo activo con el entorno. Y lo que sucede es que los niños acaban estando todo el tiempo pegados, instalados a una red social. Y bueno, pues me presento, soy Raquel Kaplan y quiero empezar esta plática. Primero, viendo esta necesidad que estamos teniendo los padres, en base a lo siguiente, se han visto sometidos a una situación en donde hay discusiones constantes por este tema, donde los niños están constantemente diciendo que les gustan y que es su mejor manera de conectarse con los demás y que es la mejor manera que tienen ellos para conectarse con sus amigos ahora que no los pueden ver tanto. Además, los videojuegos son una diversión asegurada, eso seguro, sí, porque uno como adulto también llega a meterse y el reto de haber perdido la primera y el primer intento hace que lo puedas volver a hacer y volver a hacer constantemente. Además, es un entretenimiento pasivo. Quiere decir que constantemente van a requerir de una pantalla que cambien las imágenes rápidamente para que el niño no se distraiga y no empiece a buscar algún otro estímulo que necesite en ese momento. Y entonces viene una pregunta clave que me hacen muchos papás de varios pacientes y de niños con los que trabajo. Oye, te quiero preguntar algo, ¿será una adicción? ¿Realmente mi hijo es un adicto por estar jugando videojuegos? Pues no lo creo, no creo que mi hijo pueda ser un adicto cuando realmente no tiene nada de malo. Es un juego, lo venden en jugueterías para niños. Además, yo se lo regalé. O sea, ¿cómo podría ser esto una adicción cuando yo fui quien le regaló este aparato, ¿no? Entonces, no solamente van a tener mucha dificultad, ¿sí? Para controlar el tiempo que le van a dedicar a este hobby, sino que frecuentemente va a derivar en algún berrinche, en alguna pataleta, en algún problema donde, ¿qué pasa? Donde los niños están conectados al aparato y empiezan a perder y se empiezan a frustrar y empiezan a querer cambiar la imagen y empiezan hay niños que avientan los controles, rompen la televisión, rompen el aparato por la frustración que están sintiendo con al perder en esto. Y en algunas ocasiones, nuestros hijos, cuando les hablamos y están metidos en el aparato, sus respuestas son súper agresivas. Entonces, empecemos a analizar qué sucede con estas actitudes y qué sucede cuando estamos hablando con alguien que consume alcohol, que consume drogas, que consume tabaco. ¿Qué pasa cuando le decimos déjalo? ¿Cómo son sus respuestas? ¿Qué pasa cuando le decimos ni una más? ¿Qué pasa cuando le decimos en 5 minutos te lo apago? ¿Sí? Entonces, este análisis y esta correlación la vamos a ir haciendo durante toda la plática. Hay una fundación en Palo Alto que dice que los jóvenes llegan a dedicar entre 7 horas y media a 12 horas a un aparato. Y ahora que están teniendo las clases en línea, mucho más pueden llegar y tú le dices, tienes 7 horas conectado. Y te dice, ay, claro que no, si apenas me senté.
Entonces también hay una negación del tiempo que pueden llegar a pasar ante esta situación. Existe también una relación muy directa entre jugar videojuegos y el comportamiento violento que llegan a presentar los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué manera empiezan ellos a tener este vínculo y de qué manera van ellos a relacionarse con los demás, ¿sí? Entonces vamos a ver que la CNN afirma que los niños que dedican más de 2 horas diarias a los videojuegos tienen el 67% más de probabilidad de desarrollar un problema de atención. Cuando yo estoy evaluando un paciente y tengo mi primer cita con los papás, una de las cosas que me dicen los papás es, no, pone muchísima atención porque cuando yo le digo, siéntate a jugar el videojuego, no, se puede pasar horas. Claro, uno piensa que la atención que están teniendo los niños y la atención que están teniendo frente a un videojuego se le considera un lapso largo de atención. Sin embargo, hay que pensar que estas imágenes que están en un videojuego cambian cada 2 milisegundos, lo que hace que el niño pase una gran cantidad de tiempo ante este estímulo. Entonces, llega a un salón de clases presencial y ¿qué es lo que espera? Que la maestra cambie cada 2 milisegundos. ¿O qué es lo que espera? Que ante el Zoom que estamos recibiendo los padres en esta nueva modalidad de educación en línea, ¿qué sucede? Que los niños pretenden que las imágenes cambien igual. Y la maestra es estática, da una clase, está frente a un monitor y entonces la falta de proximidad y la falta de cambios genera lapsos cortísimos de atención. Entonces, no podemos relacionar ni decir que nuestros niños tienen lapsos largos de atención cuando lo que están presentando son lapsos largos únicamente en películas, en videojuegos y en este tipo de estímulos. ¿Ok? Y entonces, con estas estadísticas, lo que vamos también a ver es que el niño, por ejemplo, cuando lo dejas jugar, ¿sí? ¿Cuál es una de las estrategias que tienes que ver y que tienes que seguir para saber cómo seguir las estrategias con él? Uno, cuando tú lo tienes primero que dejar jugar, observarlo. Lo dejas jugar y ves cómo empieza a violentarse, cómo empieza a ser grosero, cómo empieza a llamar la atención, cómo empieza a pelearse con el aparato, cómo empieza a utilizar de manera inadecuada el videojuego, cómo se contactan con gentes que no conocen y que empiezan a hablar y conectarse con ellos a través de la red social que es el juego y juegan, como dicen, random, con quien les toca jugar. Y resulta que entonces, a partir de que ya lo estoy observando y que ya estoy viendo cuáles son los patrones que está siguiendo, hay que establecer un horario y reglas firmes y estructuradas, donde sepan cuánto tiempo deben de pasar en el videojuego, que no sobrepasen los límites de videojuego que tienen que tener. Hay que repetir todo el tiempo. Tienes únicamente media hora, 40 minutos, una hora, lo que cada uno considere para jugar. Mi recomendación es que no exceda a una hora diaria, que sé que lo que les estoy diciendo es así como, cree que Raquel está loca, ¿cómo crees que solamente va a jugar una hora? Bueno, en mi casa los niños jugaban de viernes a domingo 2 horas en total y tenían ellos que administrar sus tiempos. ¿Por qué? Porque si no, se hacen robots, no hay contestación, no hay plática, no hay liga, no hay... Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que observo cuáles son sus patrones, voy a establecer reglas, voy a establecer límites, no se rompen. Cada que se sienta a jugar, se las recuerdo, ¿sí? Hay que pactar con ellos que la manera de contestar y la manera de involucrarse en esta situación no puede ser violenta, no puede ser agresiva. Y ojo, bien importante ver cuáles juegos son los que están jugando y que tienen que tener la clasificación específica para la edad que tiene el niño. Los videojuegos están clasificados en el lomo de la cajita, viene exactamente qué clasificación tiene el juego. ¿Por qué? Porque hay mucha violencia,
hay maltrato, hay escenas sexuales, hay escenas violentas en diferentes, y no sexuales, sino provocadoras. Entonces, hay que saber qué edad tienen los niños para poder saber qué videojuegos y qué clasificación es la que les corresponde. Estamos haciendo un gran error en el momento en el que les permitimos jugar con juegos que no son de su edad, independientemente que los juegos o los videojuegos más bien sean usados por todos sus compañeros de clase. No importa si su hijo es el único que no algo. No importa si su hijo es el único que sí algo en relación a las reglas y los límites que ustedes establecieron en la casa. Porque en el momento en el que el niño no sigue las reglas, la estructura, los límites adecuados, lo que sucede es que le cuesta mucho trabajo seguir esas mismas reglas y límites en todos lados. Entonces, no se negocian, porque a la larga, ese es el único hijo que tú vas a tener. Y el día que ese hijo tiene un problema, los amigos de la escuela no lo voltean a ver. Y entonces tú con el que lidias es con él nada más. Entonces, que no sea una razón dejarlos actuar, dejarlos hacer estas cosas, dejarlos ver videos y hacer cosas que no son para su edad, inclusive películas que no tienen la clasificación para su edad o series. ¿Por qué? Porque muchos de los niños con los que están compartiendo tienen hermanos más grandes y entonces acaban viendo series y películas que no les corresponden para su edad y hacer que entiendan todas las expectativas que como padre estás teniendo en relación al juego. Hay juegos de construcción, hay juegos que pueden ser muy propositivos, sin embargo, ¿cuál es el peligro? No ponerte a construir casas en en un juego donde vayas a construir casas y hoteles y cosas. Eso no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es el tiempo que permanecen en esta actividad inactiva y el tiempo que no pueden dejar de hacerlo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es que hay que proponerles alternativas. Yo no puedo nada más decirle a mi hijo, ya deje ese aparato y ¿qué va a hacer? Se va a quedar sentado frente a la televisión esperando a ver qué pasa, porque quitarle el juego y ponerle la televisión, pues tampoco es o sea, es lo mismo, ¿no? Estamos fomentando y fortaleciendo el que los niños estén viendo pasivamente las actividades. Entonces, hay que proponerles actividades y alternativas diferentes para que los niños se sientan cómodos, se sientan a gusto cuando están haciendo uso de los videojuegos de una manera diferente. Llevar a tu hijo y a sus amigos a realizar actividades, por ejemplo, al aire libre, proponer un fútbol, un voleibol, un cachados, lo que sea, con actividades diferentes, ¿sí? Un saltar en el pasto, ¿por qué? Porque eso es exactamente el opuesto de estar sentados, ahora sí, aplatanados en el sillón y no moverse, ¿ok? Es una opción que le va a hacer sentir muy bien, va a sentir competencia, se va a sentir cómodo y además va a obtener los resultados que quiere, pero de una manera activa y sana. Hay que decirle a nuestros hijos que nos enseñen a pedir, a jugar sus juegos, porque de esta manera también nos podemos involucrar en la manera en la que están jugando y podemos llegar a fondo a saber exactamente de qué manera están interactuando con otros niños y de qué está formado y en qué está constituido este juego, ¿no? Y de qué manera lo está haciendo. Entonces, eso es bien importante. También es importante saber que conoce más ahora sobre la actitud que tienes cuando juega. Si es tranquilo, si se pone violento, si es agresivo cuando está con los videojuegos, si es competitivo, si va a tener conductas no deseadas, ¿sí? Conductas inadecuadas ante diferentes estímulos, si se va a poner ansioso, ¿sí? Si se empieza a morder las uñas, si está agitado cuando está jugando, ¿sí? Porque es muy importante poder medir todas esas respuestas que está teniendo.
Así, de esta manera, lo que se va a poder es detectar a tiempo si nuestro niño tiene algún problema serio. ¿Y a qué me estoy refiriendo con un problema serio? Algún tipo de adicción a los videojuegos. Porque sí, cuando estoy hablando y digo, mi hijo parece adicto a los videojuegos, literalmente sí se está portando como un adicto. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de la adicción? Las características de la adicción son no poder dejarlo, sentir un estímulo tan grande que lo busco constantemente, sentir que no puedo hacer otra cosa en lugar de jugar el videojuego, sentir que si lo dejo estoy perdiendo la mitad de mí y de mi seguridad y de mi confianza básica, sentir que lo necesito cada día más y cada vez necesito jugar más y más y más para poder estar tranquilo, tener conductas violentas o conductas agresivas cuando están bajo la dosis del videojuego. Entonces les pregunto, ¿qué diferencia hay entre jugar un videojuego y tener una adicción a un videojuego y tener una adicción al tequila? ¿Cuál es la diferencia? Realmente es lo mismo. El niño está viviendo constantemente esta situación en todos lados, ¿ok? Otra cosa es averiguar, por ejemplo, cuál es su juego favorito, ¿sí? Y que esté condicionado a cumplir con lo que tiene que cumplir, a conectarse, por ejemplo, en la escuela, a realizar sus tareas, a subir las tareas que tiene que hacer. Y una vez que él está condicionado con esto, va a poder responder mucho mejor, ¿sí? Hay que indicarle cuánto tiempo, se los vuelvo a repetir, cuánto tiempo tiene que estar conectado y no más de ese tiempo. Y un punto muy importante corresponde a la edad. ¿Qué quiere decir la edad? No solamente, como hablamos hace un momento, de qué juegos puede jugar, que eso es bien importante, porque haríamos un gran error permitiéndoles jugar juegos que no les corresponden para su edad, sino que también es cuánto tiempo permanece, porque por supuesto un niño chiquito no puede jugar el mismo tiempo que un adolescente, ¿sí? Entonces, mediar esas dos cosas. ¿Y en qué recae la libertad? En la edad de la persona y la manera en que enfrenta el reto. Quiere decir, si eres confiable, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo para promoverte, perfecto. Pero entonces tienes que ser confiable, ¿sí? Y tienes que cumplir con lo que yo te digo. Si te dije 2 horas y te pasaste y llevas 7 horas jugando, pues no eres confiable. Al día siguiente no juegas, ¿sí? Pero tú lo estás decidiendo, no lo decidí yo. Tú tomaste la decisión de romper la regla que tenías puesta. Y bueno, esto de poner atención a la clasificación del juego, porque literal les cuento, hay juegos donde la cabeza sale rodando, dando vueltas por todos lados, ¿no? Se corta la cabeza y se corta el brazo y salpica en la pantalla. O sea, hay que tener cuidado con esa violencia que se vive y se presta en estos lugares. Ahora, no permitas ni compres ningún videojuego ni ningún entretenimiento para que tu hijo pierda el tiempo en algún lugar, ¿sí? Les quiero preguntar, muchos de los que me están escuchando tienen televisión en sus coches, no importa, pero se suben y necesitan estar hipnotizados en el video del coche. Y llegan a la casa y están hipnotizados con la televisión, con los videojuegos, con el iPad, con la computadora, con el celular. Al principio, cuando les das tu celular y tienen 1 o 2 años, las mamás están súper impresionadas que los niños ya les saben cambiar al celular solitos, ya lo saben hacer. Pero yo les pregunto, eso que en ese momento fomentaste, para que tú puedas en un restaurante comer tranquilo y comer en paz mientras tú le das el celular, le das el iPad y que te deje comer en paz, ¿qué es lo que hoy está funcionando? ¿Qué es lo que hoy quieres erradicar? Un error que tú mismo hiciste. Es como cuando le queremos quitar al niño el chupón. El chupón llegó a esta vida el niño llegó a esta vida sin conocer a los chupones, nosotros se los dimos.
El niño llegó a esta vida sin conocer que para dormir lo puedes arrullar y nosotros se lo dimos y de pronto se lo queremos quitar. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que entender muy bien que toda esta adicción muchas veces es generada por nosotros, porque para tenerlos quietos, para tenerlos tranquilos, para tenerlos callados, para tenerlos en silencio y que nosotros podamos hacer nuestra vida adecuadamente, les estamos dando videojuegos, videos, canciones, y esa es la manera en la que tratamos de entretener a nuestros hijos. Y luego nos sorprendemos del por qué hay un uso y un abuso del, y la línea es delgaditita entre el uso y el abuso de los videojuegos. Delgadita, porque sí están abusando de ellos, ¿ok? Y también es importante saber que más o menos entre el 3 y el 10% de los jugadores de videojuegos se convierten en adictos reales a ellos. Es un porcentaje altísimo. ¿Por qué? Porque uno de esos, ni Dios lo quiera, pero sí puede ser nuestro hijo y sí puede tener esa necesidad. Y verdaderamente, ¿y cuál es el tratamiento? No es quitarle el videojuego y que lo deje de jugar. El tratamiento es como la adicción, porque después de esto van a recurrir a otro tipo de adicciones. Recurre y se llama logopedia. Es la adicción al juego. Y es importante. ¿Por qué? Porque también apuestan con los videojuegos. Empiezan apostando de, ay, te apuesto a que te cortas la ceja. Ay, te apuesto, que eso es lo que están haciendo los adolescentes actualmente. Apuestan, todos los que ven que tienen aquí en la ceja cortadito, apuestan a que les cortas un pedacito de ceja, apuestan a que le cortas un pedacito de barba, apuestan a que le llevas un dulce mañana, apuestan y de esa apuesta pasa a apostar dinero. ¿Qué sucede en esta pandemia? ¿Qué sucede en este lapso de tiempo que muchos pacientes han permanecido mucho tiempo en sus casas? Que muchos pacientes recuperados o en proceso de recuperación de la logopedia, o sea, que es esta necesidad de jugar, volvieron a recaer, y no solo de esto, del alcohol, de la drogadicción, del tabaquismo, volvieron a recaer por pasar tantos periodos de ansiedad y de depresión en casa. Y entonces tienes más tiempo para jugar, más tiempo para tomar, más tiempo para consumir cualquier tipo de droga. Y resulta que han habido muchísimos casos de pacientes que recaen porque esta cantidad de tiempo que han tenido en este periodo ha sido sumamente abusada por todos estos elementos que te generan este placer externo, esta necesidad externa de sentirte mejor, esta necesidad de poderte contactar con otras personas, aunque sea a través de una pantalla. Mientras se juega, parece que no está pasando nada, pero la realidad es que la adicción a los videojuegos puede ser un verdadero problema. Si no estás seguro de que tu hijo solo le gusta jugar o si ya es realmente un adicto, entonces no te pierdas los siguientes síntomas que te voy a decir porque son súper importantes. Estos síntomas son indicadores de si el niño puede tener o no una adicción al juego. Y los síntomas que van a presentarse son comportamientos inusuales, que los ves sumamente ansiosos, sumamente alterados, que los ves sin ganas de contactar con los demás. Ese es uno. Dos, buscan aislarse, tener un aislamiento de familiares y amigos. Quiere decir que están buscando su espacio, están buscando no conectar, están buscando no contactar, prefieren no ir a ninguna reunión con tal de quedarse en casa recibiendo todo lo que necesitan para sentirse en actividad y sentirse bien y sentirse fuertes. Es bien importante, ¿sí? Que nos sintamos que estamos ante un niño que no quiere ir a casa de la abuelita porque está perdiendo tiempo de jugar y no quiere ir a casa de los primos porque se va a perder esto y no quiere ir al centro comercial y te dice, no, es que hay coronavirus, yo no puedo salir. Y justamente les da mucho miedo y mucha ansiedad el no querer participar con el resto de la familia. Empiezan a tener falta de control, son muy agresivos, empiezan a contestar feo, empiezan a tener
otra característica es hábitos impulsivos, ¿sí? Los ves, por ejemplo, que necesita jugar de manera inmediata y entonces lo ves que está poniendo el control y rápido y no prende y no tiene pila y entonces les entra una ansiedad tremenda. Y si se les rompió el control, o sea, están contando cuántos días tarda para llegar y no les importa todos sus ahorros, por ejemplo, invertirlos en un control nuevo, en un juego nuevo. ¿Por qué? Porque te están teniendo una necesidad inmensa del consumo de videojuegos. Parecen además que viven en un mundo imaginario, ¿no? Te están hablando todo el tiempo de cómo van a armar su torre o su castillo o cómo van a contactarse con cómo van a ser el nuevo superhéroe o cómo van a ser, pero te hablan con los términos y las cosas del videojuego. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. ¿Sí? Estas características las van a ver muy constante y las van a ver que las presentan con mucha necesidad cada vez. Y el tema es que este mismo juego lo juegan con el primo, que les puede llevar 10 años, y entonces hay un deseo también de ser como él. Además, tienen efectos negativos en otras áreas de su vida. Empiezan a bajar en su rendimiento académico, empiezan a dejar de ir a las clases extracurriculares que tienen, independientemente que ahora hay poco contacto con este tipo de cosas y con estas rutinas, lo que sucede es que lo que vamos a encontrar es que sí tienen mucho contacto con gente como virtual, mucho más que con la gente real. Entonces, no quieren ir a los lugares, pero además dejan de tener el rendimiento adecuado que presentaban en otras áreas como las que tenían. También lo que vamos a notar es que son chicos que van a tener, por ejemplo, empiezan a ocultar sus sentimientos, ¿sí? Y empiezan a ocultar sus sentimientos y entonces se sienten incómodos y se sienten inadecuados en diferentes lugares y les cuesta mucho trabajo vincularse con los demás. Muestran una actitud defensiva y negación. No, no es cierto, yo no he estado todo el tiempo. No, yo no me puse violento. No, yo he jugado poquitito. Apenas lo compré. Es que no servía el control. O sea, te empiezan a dar negativas sobre la cantidad del tiempo que lo pueden estar usando. No se administran bien en su dinero. Como les dije, hacen uso y abuso de su dinero para poder adquirir tanto los videojuegos como los controles, como todos los aditamentos que puedan tener en relación a esto. Y resulta que cuando los niños están teniendo toda esta necesidad de usar el videojuego y estar constantemente con él, entonces estamos frente a un niño que sí tiene una adicción y que sí está trabajando en una adicción en relación a un videojuego que tú se lo regalaste de cumpleaños. Entonces, qué difícil estar pensando en esto, qué difícil es que podamos saber y sentir que nuestros hijos están sometidos a una situación donde yo lo hice con la mejor intención y la mejor situación, que era prestarles el videojuego o que sí lo tuvieran adecuadamente o que fuera un súper regalo de cumpleaños, porque además no tienen nada de económicos. Y entonces, lo que sucede cuando está en esta situación es que les cuesta tanto trabajo dejarlo que empiezan a tener mucha necesidad extra cada día más y cada día más y cada día más en su desarrollo con esto. Ahora, les tengo también que decir que, ¿qué hago ahora? Ya identifiqué que a lo mejor mi hijo sí está teniendo algunas características de adicción con los videojuegos. Ya identifiqué que mi hijo sí le cuesta mucho trabajo desligarse del videojuego. Ya identifiqué que todo el tiempo está buscando tanto hace sus relaciones como las deshace por temas de videojuego. Ah, es que me bloqueó en el juego, es que me ganó mis balas, es que me quitó a mi superhéroe, es que me quitó la bandera que yo ya había ganado, lo que sea. Entonces, lo que sucede con esto es que están teniendo relaciones sumamente endebles. ¿Por qué? Porque son
muy frágiles, ¿sí? Porque se están basando en un videojuego que no es algo de la vida diaria o algo de la vida real, y ellos se están vinculando con esto de acuerdo a como si fueran de la vida real. Otra cosa que les sucede, por ejemplo, es que tienen empiezan a tener pocas habilidades sociales cuando están con sus amigos. ¿Por qué? Porque dejan de hablar con las personas. Entonces, ya teniendo todas estas características de las que les he estado hablando y ya sabiendo toda esta situación de la que les he estado hablando, la pregunta es, ¿ahora qué hago con todos estos elementos? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo conectarme adecuadamente y contactarme con mis hijos para que puedan tener un uso adecuado de los videojuegos sin que se haga un abuso, sin que se haga una adicción y que sea nada más un elemento más de su diversión? Hay que entonces buscar alternativas para que ellos puedan relacionarse de manera activa y de manera adecuada con otros, con otros niños o con otros pares, ¿ok? Bien importante que los niños no se sientan que están ante una situación de estrés constante, que sepan manejar sus emociones, que sepan expresar lo que sienten, ¿sí? Y hablar de estos límites que hemos hablado, que es no pueden estar conectados por más de X número de periodo de tiempo, respetando muy bien estos lineamientos. Y sí puede ser algo tremendo, pero esto no solamente va a pasar con los videojuegos, pasa con TikTok, pasa con redes sociales, pasa con los videos de Instagram, pasa con todo lo que por una mayor cantidad de tiempo que están pasando en estas actividades pasivas, el niño pierde esos minutos de una actividad activa, ahora sí que actividad activa, pero valga la redundancia, pero justamente de buscar tener algo activo que realizar. Pierden el gusto de las ganas de jugar fútbol, de divertirse con los amigos, de estar viendo estampas, de armar una torre, de tener legos. Pero los niños, para poder tener esas opciones, se las tenemos que presentar, ¿sí? Además, tienen que saber que lo que gastan en relación al gasto que pueden hacer es únicamente debería de ser el 30% más o menos de lo que tienen, ¿sí? Si tú le das 10, 15, 30, 100 pesos semanales, porque ese es tu acuerdo con ellos, entonces no pueden gastarse más del 30%, o sea, 30 pesos como exageración. Entonces, por supuesto que eso no alcanza para comprarte un videojuego o un control. Entonces, precisamente por eso no lo deberían de estar comprando ni deberían de adquirir ese tipo de elementos cuando tienen una menor edad y no son responsables de lo que están adquiriendo. Entonces, ante toda esta situación, de verdad tengo mamás que me marcan y están realmente desesperadas con esto porque en la mañana es conéctate, no te pares, no te dejes de ver la pantalla, concéntrate, ve para el frente, y en la tarde es desconéctate, apaga eso, ya no aguanto, todo el día estás conectado. Entonces nos vemos en este como lleve y trae de emociones, o sea, en esta ambivalencia constante con nuestros hijos que hace que no seamos claros, que hace que tengamos un doble estándar en lo que estamos diciendo, que hace que tengamos un doble estándar en lo que estamos actuando con ellos, y verdaderamente eso sí les afecta a nuestros niños cuando están frente a están entre, ay, mi mamá o el videojuego. Bueno, por supuesto que no les tengo que decir quién gana, ¿verdad? Entonces, quiero abrirles a preguntas. Si alguien en particular tiene algún caso que quisiera comentarme o que quisiera saber, con todo gusto. Estas pláticas las damos todos los miércoles a las 8 de la noche, las dábamos a la 1 de la tarde y entonces ahora ya las movimos a las 8 de la noche para que puedan tener todo la información que necesiten saber de este tema. Entonces, si alguien tiene alguna duda en particular,
Aquí hay algunos saludos. Hola, hola, gracias. Por aquí había unas preguntas, pero no las estoy encontrando. Pero bueno, una de las preguntas que normalmente me hacen es, ¿y qué hago si no me hace caso? ¿Sí? ¿O qué hago si no lo quiere dejar? No es una opción. Así como piensen que cada vez que se están sentando por horas desmedidas frente a la pantalla y frente a los videojuegos y haciendo todo esto, pónganse la imagen como si se estuvieran sentando frente a una mesa con un caballito de tequila y la botella. Es el mismo efecto y el mismo problema que presentan unos que otros. Y no porque vas a un restaurante y en todas las mesas haya cervezas, no porque sea común es correcto. Y entonces, no porque es común es correcto quiere decir que entonces los niños no lo deben de hacer porque todos los demás lo hacen, porque este juego lo venden en la juguetería más grande. No importa, créanme que esta frase, si la aplican en su vida, les va a quitar muchos problemas. El que no es común, el que es común no quiere decir que sea correcto. Entonces, ojo, si mi hijo está haciendo algo de manera desmedida, sin poderse controlar, teniendo conductas agresivas, teniendo conductas pasivas constantemente, aislándose, bajando de rendimiento en otras áreas, por estar conectado, perdiendo atención en otras áreas que no perdía atención, que era atento, que lo hacía bien. Y todo esto, lo que estamos generando, entonces es un niño con una fuerte adicción al juego y no es una broma ni una vacilada. Aquí hay una pregunta que dice, mi hijo de casi 3 años cada vez que come me pide que le ponga un video de canciones y si no le pongo el video no come. ¿Qué puedo hacer? Solo para comer le pongo el video, durante el día no ve ningún video. Bueno, y también saludo a mi Flavia directamente desde Colombia. Bueno, les quiero comentar que nosotros los hicimos adictos a eso. O bueno, y si no es adictos, los hicimos que tuvieran esa necesidad de ver el video para que comiera. Entonces, muchas veces te conviene que esté así, porque abre y cierra la boca, ¿no? Y el niño está embrutecido con su video y es rapidísimo darles de comer así. Lo único es que son necesidades que nosotros mismos pusimos. Entonces, ese niño, ¿por qué cuando sea grande no va a estar viendo su celular mientras está comiendo? Entonces, ¿qué pasa con la comunicación? ¿Y qué pasa con la la sobremesa, el platicar en familia, el poder estar todos juntos? Es algo que hoy, a los 3 años, a lo mejor 2 días va a decir, pues no como si no me prendes el video. Ok, mi amor, no comas, no pasa nada. Y cuando quieras comer, te vuelves a ir al lugar a donde quería comer y se vuelve a sentar, no importa si son las 3, las 4, las 7 de la noche. ¿Quieres comer? Ok, sentado en la mesa, pero sin video. Pero se lo vas a avisar, no es de que hoy de repente ya dije, ya va el video y ya. Entonces, ¿qué es importante ponerles? Te voy a pedir que no veas los videos porque vamos a estar todos juntos, pero ojo, tú no puedes estar en tu celular. Tú no puedes estar viendo tu celular. O sea, en mi casa, en el momento de la comida, no hay celulares ni siquiera en la mesa. Y cuando empiezan a voltearse, por favor, no. Inclusive cuando hay invitados. Oigan, ¿qué onda? ¿Por qué tanto celular en la mesa? Muy importante, porque se rompe la comunicación en el único momento donde prácticamente están todos reunidos en familia. Esa es una. 2, tú tienes que ser el ejemplo. Entonces tienes que ser firme. Si no quieres que lo haga, lo que le tienes que decir es, lo siento mucho, ya no hay video. No, yo quiero mi video, yo quiero mi video. No, mi amor, ya dijo mamá que no. Y te puede decir lo que quieras. Qué mala, qué injusta, ya no te quiero. Entonces, no importa, mi amor. Yo sí te quiero muchísimo. No te enganches con esas palabras. ¿Por qué? Porque o sea, son de enojo, ¿sí? No son reales. Pero el límite no puedes dejar de ponerlo y sugiero que lo hagas ya, porque a los 3 años es facilísimo poner una regla, créeme. A los 18, 20, 25
Créeme que poner una regla a esa edad es bastante complicado y aún más si están en tu casa, ¿no? En Instagram tengo aquí, soy mamá de Gisela. Ok. Ahí me comentan una mami que tiene, por ejemplo, juegos tipo el Magnet Tiles, que son estos magnetos que pueden jugar y, bueno, si a alguien le interesa, ¿cómo te contactan? Está en Instagram como Steam Toys MX y pueden contactarla para que puedan ver algunas alternativas y opciones en relación a construir activamente con sus hijos. Y como esto hay muchas cosas, hay Legos, y hay Legos para muchas edades y hay actividades recreativas, salir, caminar, correr, jugar diferentes cosas, pero evitar, porque si nada más le quitamos el videojuego sin darles alternativas, les quiero decir que ustedes mismas se van a hartar y van a decir, ya no, o sea, ya voy ahora a regresar al videojuego, aunque sea lo dejo 2, 3 horas, porque si no ya no sé ni qué hacer con él, ¿no? Por ejemplo, dice, decirle al niño, si te portas bien, te dejo ver un video y cuánto está bien que sí vean. Yo creo que el videojuego no, o el video no debe de ser un premio. Es parte de lo que va a ser. O sea, si hiciste, sí puede ser, si hiciste lo que tenías que hacer. Digo, estamos hablando dependiendo de qué edades, pero si en la mañana te conectaste bien a tu Zoom, si están haciendo estas cosas, si van a presentar ciertas cosas y lo presentaron, lo hicieron, entregaron sus trabajos, entregaron sus tareas, pues sí, puedes ver un video y no es como un premio, es porque cumpliste con lo otro, entonces puedes tener algo recreativo. ¿Cuánto tiempo es lo máximo? Vamos a identificarlo en base a la edad de cada uno. Por ejemplo, ¿qué edad tiene en base a la edad? En mi casa, más o menos, por ejemplo, si tienen, más o menos se multiplica por 5 la edad. Esa es una manera en la que yo lo hacía, ¿sí? Si tenían 8 años, ¿sí? Entonces, 8 por 5, 40 minutos. Vamos a pensar que les das un poquito más, pero no más de 1 hora diaria. Esa es mi sugerencia, ¿sí? Si tienen 10 años, pueden estar 50 minutos. Ese es un buen referente. Un niño de 3 años, 15 minutos. Tampoco es que aguantan más. Lo que pasa es que la imagen cambia tan rápido que, por supuesto, dices, no, el mío puede aguantar hasta 3 horas. Claro, porque le estás poniendo 17 videos diferentes. Entonces, para ellos haberse acercado al video fue porque tú se lo propusiste inicialmente, fue porque tú le enseñaste cómo ponerlo, cómo quitarlo, y da muchísima satisfacción saber que tenemos hijos súper cibernéticos, ¿verdad? Pero es muy importante que no solamente piensen que esto es por tener digamos, una relación cibernética de las cosas, sino que realmente están teniendo una situación que se nos está saliendo de las manos. Y entonces, les recomiendo que el mejor momento para hacer cambios y el mejor momento para evitar que la situación se siga complicando y se hagan y vayan a tener alguna situación complicada de adicción o de mal uso de un videojuego, el momento es hoy. Literalmente, vivir en bienestar familiar y vivir en bienestar personal y en bienestar de pareja requiere de procesos de comunicación adecuadas, de procesos que vayan ustedes a tener de manera eficiente con sus hijos y que puedan conectar desde el amor en relación a lo que están haciendo sus niños y que no sea algo que se les está saliendo de las manos. Entonces, si alguien más tiene alguna duda, encantada de la vida de contestárselas. Si alguien más quiere ver este video, se queda subido, lo voy a subir ahorita, bueno, queda grabado en Facebook, queda grabado en Instagram y en mi canal de YouTube, que estoy como Raquel Kaplan, lo pueden encontrar.
Y además subo la liga del video también en Facebook y en Instagram para quien lo quiera ver, con todo gusto. Al contrario, Linda, muchas gracias. Gracias, Alicia. Y bueno, con todo gusto, acuérdense que todos los, muchísimas gracias, Rocío. Todos los miércoles a las 8 de la noche siempre tenemos un tema de bienestar familiar, bienestar personal, aquí en esta línea de videos de Family Welfare. Los espero y muchas gracias. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Raquel Kaplan, Facebook, Instagram, en LinkedIn, mi página de internet que es www.raquelkaplan.com. Mi correo electrónico raquel.kaplan1111@gmail.com. Y pues cualquier duda y cualquier situación en la que les pudiera yo ayudar, con mucho gusto. Pues muchos saludos a mis amigas y a mis colegas preciosas del Colegio Weizmann, que las quiero mucho. Muchísimas gracias. Y pues buenas noches a todos. Por ahora siempre va a ser el mismo ID. Si lo cambio, se los haré saber, pero por ahora yo creo que no lo cambiamos. Dejamos prácticamente siempre el mismo ID. Pues muchísimas gracias, buenas noches y que descansen.